Sonic X es un producto que si bien, hubieron cosas buenas de la misma, como por ejemplo su tema principal, el estilo de dibujo de los personajes, y demás cosas buenas que le pudo pasar. Si bien, pese a que tenga cosas positivas del cual mencionar, realmente uno se da cuenta de que la serie no es gran cosa a la vista, de hecho, llega a ser un producto regulero en cuanto a series del erizo, pues de la mejor no es, pero de la peor tampoco, pues llega a ser una serie que está más a lo regular tirando a lo mediocre, ya que en cuanto a ejecución de la misma, se siente lenta, y en este punto me voy a explicar. La primera temporada no tiene nada nuevo que ofrecer a decir verdad, el primer episodio fue básicamente una introducción a los personajes de los juegos en un nuevo mundo donde habitan los humanos, ahí para mí está todo normal, nos introducen a los personajes y el cómo sucedió esto. El problema es que en los siguientes capítulos, la serie se vuelve repetitiva con el paso de los episodios de esta temporada, a lo que me refiero, es que en cada episodio Sonic y sus amigos quieren hacer algo, el Dr. Evo los interrumpe con un nuevo robot, y Sonic los derrota con facilidad y fin. O bueno, esos serían la mayoría, a veces cuando no pasa eso, son episodios que en sí no aportan en nada, o se sienten fuera de lugar como la mayor parte de episodios de esta temporada, o se sienten innecesarios incluso para el desarrollo de sus personajes. Hablando de los mismos, aunque mantuvieran a los personajes de sus respectivos juegos, y que fuera un proyecto muy ambicioso con los mismos, pues porque estaba lleno de referencias a la franquicia, pues a pesar de que la mayoría de los personajes me gustan, pues al menos aquí le dan un espacio para brillar a diferencia de los juegos actuales del personaje, y que al menos tuvieron uno que otro parecido con sus versiones de los juegos, ciertamente muchas veces son opacados cuando Sonic salva el día, dejándolos más en otro rol para la trama, o esta serie está llena de humanos, un proyecto que si bien, en papel, la idea de que Sonic conociera a los seres humanos es interesante, pues en los juegos de la franquicia no eran más que personajes de fondo, a diferencia del Dr. Eggman que podría ser una excepción. Y bueno, en esta serie se intentó implantar un rol más importante para estos mismos, el problema fue que no lo supieron aprovechar correctamente, ya que muchos de ellos si los quitas de la serie no afectarían en nada, son innecesarios o son un estorbo como Xris, que iba a ser un foco importante para la serie, pero al final, no terminó siendo memorable, siendo más que todo, personajes que no son ni siquiera recordables, pues ya hasta uno vino porque habían personajes de los juegos, y no por los humanos de la serie, que son fácilmente reemplazables, pues si los quitas de ahí, sería más una serie enfocada más en los personajes de la franquicia que de personajes innecesarios y irrelevantes de la misma. De menor medida, hasta las películas de Sonic pese a que también introdujo humanos, al menos fueron mejor tratados a comparación de Sonic X, pues en la primera película aunque los hubiera, nunca opacaron al protagonista, de hecho, Tom, que es un personaje introducido para ser el amigo de Sonic en esta película, más que ser un estorbo fue de gran ayuda para la película, demostrando un buen ejemplo de que se pueden meter a personajes humanos en esta clase de películas, sin dañar o cuestionar el producto final del por qué son innecesarios en este tipo de cosas. Y en la secuela poco aparecen, siendo más de relleno, pero nunca opacaron al protagonista, cosa que Sonic X no hace, ya que les da mucho protagonismo a personajes que no valen la pena, o hasta opacan a personajes más importantes que ellos, cuando sus minutos en los capítulos podría servir más a personajes como Tails, Knuckles, Amy, Cream y etc., y aunque intentaron dedicarles participaciones, como ya dije, los humanos que no son personajes relevantes lo opacan, o hasta tienen más protagonismo. ¿De qué sirve tener un gran elenco de personajes, si la mayoría son personajes de relleno ideados para esta serie que no aportan en nada, y con personajes principales que si bien, están bien para lo que es una serie como esta, no llegan a exprimir más de su potencial, incluso en capítulos de esta temporada se ven afectados, ya que son personajes que si bien están ahí y funcionan, mucho de su tiempo estarían mejor si opacaran a los humanos de la serie, y este elenco de personajes me demuestra que aún por tener a varios personajes, no significa que ofrezcan algo de calidad, pues en su mayoría son personajes que a nadie le importa, y que simplemente este apartado hubiera funcionado mejor sin ellos. Y el doblaje es regular, incluso el padre de los homúnculos le hizo una mención que les dejaré su vídeo en la descripción, pero para resumir, hay tanto buenas voces como malas, por lo tanto es regular, lo que sí es malo en sí es que pusieran traducciones estúpidas a los personajes, como por ejemplo que a Tails lo llamaran colas, a Cream y HS los llamaran crema y queso, a Knuckles lo llamaran
llamaron nudillos, entre otros ejemplos que están ridículos, y si vieron la serie o si vieron una mención de esto, sabrán a lo que me refiero. La primera temporada fueron episodios que en su mayoría son relleno que no aportan algo nuevo, son pocas las veces donde los episodios son interesantes en esta temporada, pero llegan a ser repetitivos sin llegar a ser algo que aporte a la serie misma. Los personajes de Sonic están bien, pero las nuevas inclusiones como los humanos que pusieron tienen un protagonismo exagerado que opacan a personajes más importantes, y en gran parte, desperdician mucho su elenco con ellos, en lugar de introducir algo de calidad en ellos, pues ni se esfuerza para ser recordados. El doblaje, a pesar de ser regular, tiene traducciones pendejas que aun cuando la serie avanzó no corrigieron estos errores, y encima, hay voces que están hechas de una forma horrible como Eevee. La calidad del dibujo, como dije al inicio, está bien, pero como siempre pasa, habrán ciertos errores en cuanto a su animación se refiere, aunque no es algo que afecte al nivel de su historia, que como ya dije, son episodios aburridos, que ya hasta uno se desespera y quiere ya pasar a la temporada 2, eso a mí me pasó. La temporada 2 intenta corregir los errores de la temporada 1, dándonos capítulos más interesantes, como por ejemplo que en esta serie se animaron en adaptar los acontecimientos de Sonic Adventure 1, el 2 y el Battle, y ya dándonos un toque más fresco a la serie para que no sea tan repetitiva como en la primera temporada. Tiene buenas ideas para esta temporada, pero, ¿está tan buena para empezar? Yo diría que sí, pero nuevamente tirando más a lo mediocre. Verán, aunque la temporada 2 fue una mejora en cuanto a episodios se trata, su enfoque principal, que son en basarse en algunos de la franquicia, llegan a cortar mucho contenido, o reducen los episodios para que hacerlo más rápido posible. La saga de Sonic Adventure 1 daba para más capítulos, pues podrían hasta darle más protagonismo a los personajes principales del juego junto con sus secundarios, pero no aprovecharon correctamente eso, ni siquiera no nos dio historias con los protagonistas, y aunque intentaron, se sentían un desperdicio para esta saga. El villano principal, Chaos, es incluso menos memorable, ya que no lo vemos tanto a comparación del Sonic Adventure, y en sí, aunque tenga un buen diseño, no salva de mucho que sea un villano sumamente olvidable para esta serie. Sin dudarlo, me quedo más con el Chaos de los juegos. Y aunque intentarán replicar lo que hizo el juego, no lo hicieron de forma correcta, desperdiciando mucho contenido y adaptándolo de una forma curiosa, pues ponen cosas que no tienen nada que ver con la saga en cuestión, o ponen a personajes irritantes como el mismo Chris, o los acontecimientos de la historia no se desarrollan un poco más, y reducen los episodios para que todo sea más rápido, lo cual, eso hace que el producto al final solo salga a medias, pues no pulió todo lo que faltaba para ser una adaptación animada del Sonic Adventure. La saga de Sonic Adventure 2, aunque intentaba dar los acontecimientos del juego, al igual que en la saga anterior, no se desarrolló más, o tan siquiera, no tuvo una duración más larga, ya que de lo que recuerde, esta saga ni siquiera superó los 10 capítulos, desperdiciando mucho contenido por ofrecer, y siendo casi igual que en la saga anterior, con cosas que están ahí, pero son fáciles de olvidar o son cosas cortas que pasan sin pena ni gloria. La introducción de Shadow en la historia estuvo mejor que Chaos, pues este al menos tuvo más que ofrecer a diferencia del otro men, pero es eso, un personaje mejor que el anterior y ya está, hasta sus apariciones junto con Rouge y Eggman se me hacen ok, pero es eso, una versión de Shadow normal sin nada que ofrecer. Sin embargo, aquí los protas al menos intentaban cumplir sus roles como en el juego en el que se basaban, pero no llegan a ser memorables para mí, hasta me hace preferir más la versión de los juegos. Nuevamente, es una saga que al igual que la anterior, tuvo muy poco desarrollo llegando a menos de 10 capítulos, siendo más una versión hecha solo para satisfacer a los fans de que Shadow está en la serie, en lugar de contar con algo más que solo capítulos vacíos. Sin embargo, pese a las cosas malas que dije sobre estas dos sagas y que en mi opinión no son gran cosa como sujetos como este han dicho, debo decir, de que como proyectos pese a que se quedaron cortos para mi gusto, al menos intentaban hacer una historia para esta serie, y aunque no la mejor, intentaban al menos inspirarse en los Sonic Adventures originales. Pero la saga de Sonic Battle es la peor de las tres y por mucho, principalmente porque es una saga que nos vendía humo que al final no sirvió para nada. La saga solo se limita a combates mediocres, incluso peleas interesantes como la de Knuckles vs Rouge fueron arruinadas, y Emerla aunque no fue una amenaza mayor a diferencia de los otros dos, su poder se me hace cuestionable, pues este robot le ganó a Sonic, Knuckles y Rouge, pero no le pudo ganar a Cream, lo cual, se me hace muy cuestionable en cuanto a fuerza y habilidades, y en resumidas cuentas, de las tres sagas que mencioné, esta es la que menos importa, incluso si te la saltas o no dará igual, porque no afecta en nada.
Terminando con la temporada 2, las dos primeras sagas para mí fueron regulares a secas, tirando a mediocre por el poco contenido que ofrecieron y la reducción de capítulos que evitaban pulir ciertas cosas, y el cierre de esta temporada con la saga de Battle, aunque mejor que la temporada 3, es una saga peor hecha que las otras dos por ser aún más limitante y vender humo en las peleas, y teniendo a Emerl con un poder algo cuestionable en mi opinión, siento que esta saga más que ser importante, solo se sintió como un relleno más. El estilo de dibujo se mantiene igual, y los personajes están bien, pero nuevamente ponen añadidos innecesarios que fácilmente los puedes quitar de estas sagas y no te aportarían nada, pero de las 3 temporadas, me gusta que pusieran a personajes como Gamma, Chaos, Shadow, Emerl, y al equipo Chaotix, que estos personajes dan variedad a esta serie, pero es una lástima que no los aprovecharon más, incluso debieron tener más importancia que Chris en la serie, pero al parecer, fue todo lo contrario, y el doblaje tampoco no hay mucho que comentar, siguen manteniendo el doblaje chileno de la primera temporada, solo que hubieron más personas para darle voz a los personajes nuevos. Para terminar de hablar de Sonic X, voy a hablar rápidamente de la saga Metarex, que la verdad, aunque leves mejoras, sigue estando fuera de ser bueno, ya que para empezar, si el doblaje de las anteriores temporadas fueron regulares, esta en lugar de corregir los errores de su doblaje chileno, deciden empeorarlo con su doblaje hecho en Argentina, dándonos un cast demasiado malo y que no le quedan las voces a ninguno de los personajes salvo pocas excepciones, y para hablar más de ello, tienen el vídeo del padre de los homúnculos para comprobarlo, hasta la canción de Gota Gofas fue arruinada gracias a este doblaje, pero no es solo eso, aunque intentaban darle algo nuevo a esta serie con la saga Metarex, su aporte no era necesario, perfectamente la hubieran quitado de la serie y creo que hasta estaría mejor, ya que si soy sincero, no tiene sentido esta saga y el cambio tan brusco que se le dio, y una tercera temporada estaba de más, ni siquiera en servicios de streaming está, o episodios están con el mismo doblaje o los cambian por otros, y no vale la pena buscar esta saga en páginas piratas, pues la verdad, más que sentirse como una conclusión, se sintió algo muy forzado porque también trajo a personajes como Chris o Shadow, que no era necesario volverlos a traer, o simplemente, tuvo cosas interesantes que se podían dar más como Dark Sonic, pero fueron mal ejecutados, y ni hablemos de los villanos principales, simplemente olvidables, con una historia que intenta ser más oscura que las otras 2 temporadas, pero que al fin y al cabo es olvidable. Y la relación entre Tails y Cosmo, aunque es bastante linda, no veo de mucho por dónde sacar. Simplemente, una temporada mediocre con un doblaje que no era necesario cambiarlo, historia que no funcionó para nada, personajes olvidables, un filtro espantoso para el dibujo, un mar de potencial desperdiciado hecho temporada, y que ni siquiera merecía salir a la luz así. Con todo esto que dije, puedo concluir de que Sonic X es un producto mediocre que no aprovechó todo su potencial. Quizás esto no lo diría en los años donde me gustaba la serie, pues yo al principio la tenía en un pedestal, pero cuando volví a ver uno de sus episodios en 2021, simplemente fueron decepcionantes por todo lo que ofreció. Pero hay cosas buenas. Obvio que sí, como su tema principal, el dibujo es fiel a los personajes de los juegos y se ven bien así, los personajes de la franquicia me cayeron bien, y los personajes de Sonic que añadieron para esta serie fueron interesantes, y le daban un toque más fresco. Sin embargo, esto se ve opacado por sus errores, como que a veces los dibujos salgan mal, los personajes humanos, lo repetitivo que se volvía, su doblaje mediocre, su adaptación a los juegos hecho a medias, y la mala ejecución de su saga Metarex. Es más, hasta me hace decir de que Sonic Boom es mejor que Sonic X, pese a no ser gran cosa. Sinceramente, no entiendo por qué muchas personas ponían a esta serie como si hubiera sido la mejor serie del personaje, cuando no es un buen producto para empezar, y tiene demasiados fallos que lo limitan demasiado, dejando también mucho material sin explotar. Y bueno, si hubiera una calificación numérica para la serie, yo le daría un 4 de 10, de no ser por algunas cosas buenas que le vi, yo creo que se merecía menos, pero aún así, yo creo que esta sería la mejor calificación que le podría dar. Y bueno mis amigos, aquí terminaría con este video, espero y se hayan entretenido, y como siempre, dejaré mis redes sociales en la descripción. Nos veremos después.